Perfecto. Bienvenidos a todos. Es un placer introducir a Luis Silva, el CEO de Sigma Option. Tiene una licenciatura de negocios en la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en negocios y marketing. Apasionado por los derivados financieros, de, un- es miembro de la Facultad Adjunta del Instituto de Opciones en Cibol. Luis ha estado educando a la gente a través de Sigma Option, donde lleva a cabo seminarios de opciones para segmentos nacionales e internacionales de la inversión, en un esfuerzo por ofrecer contenido educativo y emocionante a la comunidad de training de opciones en español. También tenemos a continuación un par de advertencias, Luis. Sí. Am, el, el trading de opciones implica un riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros. Las opiniones expresadas en esta presentación son de Luis y no reflejan necesariamente las de Cboe Global Markets, sus afiliados o empleados. Siéntanse libres de poner sus preguntas en el banco de preguntas a medida que avanza la sesión y tendremos tiempo al final para responder tantas como sea posible. Si no llegamos a una pregunta que le gustaría que sea respuesta, visite theoptionsinstitute.com, envíenos un correo electrónico y estaremos encantados de ayudarle. Y con esto es todo tuyo, Luis. Pues muchas gracias, Vivian. Thanks to the people at CIBO, at the Options Institute. Thanks for letting me have this space and for inviting me to these amazing spaces to educate and have the opportunity to interact with the community. Un saludo a todos, bienvenidos a esta sesión en donde vamos a abordar fundamentos de los derivados. Esto será la primera parte de un grupo de 5 sesiones en donde vamos a abordar los derivados financieros. En la primera parte de hoy vamos a abordar los contratos de futuros. Así que pónganse cómodos. Esta va a ser la primera serie de fundamentos de los derivados. Y hoy vamos a sentar las bases para que tengamos allí bien sólidos nuestros conocimientos sobre los productos de derivados financieros, que es lo que principalmente hacemos a través de nuestro canal Opción Sigma y por supuesto a través de todas estas instituciones que amablemente nos brindan estos espacios para que nos sigamos educando y veamos todas las ventajas y por supuesto los riesgos que tienen los contratos de derivados, pero también vean todas las posibilidades que existen con ellos. Entonces, para aquellos de ustedes que tienen experiencia o posiblemente un conocimiento profundo, por favor, participen, hagan sus preguntas y para aquellos quienes de repente están hasta ahora, no les dé miedo, atrévanse allí a preguntar, que para eso estamos aquí, para aprender. Así que siéntanse bienvenidos porque esas preguntas también nos van a servir para explorar nuevos temas. Tenemos información interesante para aprender de los futuros y de las opciones, así que por aquí vamos a darle una miradita a todo lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a tener dos objetivos de aprendizaje para nuestra sesión de hoy. Uno, vamos a enseñarles cómo construir diagramas de pago, los famosos perfiles de riesgo que vemos, esos dibujitos, esas gráficas que vemos por allí siempre que estamos operando. Y vamos a explicar cómo se construyen estos diagramas de pago para acciones y para futuros. Y también cómo y por qué utilizamos estos diagramas de pago para la toma de decisiones en cuanto a asignación a capital, en cuanto a ver los riesgos que existen con la operación. Y también vamos a poner de presente las características y las propiedades de los contratos de futuros y explicar por qué los inversionistas utilizan este producto y vamos a tratar de describir cómo estas características influyen también en el precio del futuro. Porque los futuros son el primer ejemplo de un producto derivado y por eso arrancamos por los futuros y siguen siendo pues, muy populares entre los inversionistas y al final de la sesión vamos a poder visualizar los escenarios de ganancias y pérdidas para las acciones y futuros y van a saber por qué los inversores, los participantes del mercado utilizan futuros como parte del anclaje o de cómo armar una cartera de inversión. Así que partamos con algo súper simple y es entender qué es un derivado financiero. Entonces, una prueba rápida. A ver, vamos a entender una prueba rápida. Aquí van a ver un chat, se les va a abrir una ventanita en donde les vamos a hacer esta pregunta a ver cuántos
¿Cuántos responden esto? ¿Qué es un derivado financiero? Y si no tiene idea, está bien, no se preocupe. Vamos a explorar más a lo largo de nuestra clase, la sesión de hoy. Así que hagan su selección en la ventana emergente que les acaba de salir y presionen enviar. Así que, pues, si ya respondieron y su respuesta fue la letra A, bien hecho. En los mercados financieros, un derivado es un instrumento cuyo valor está vinculado o derivado de otra cosa. Vamos a derivarlo de un subyacente. Entonces, este es la definición de un derivado financiero. Ahora, antes de adentrarnos en el mundo de los derivados, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Vamos a ponernos de acuerdo en una herramienta clave que vamos a utilizar durante esta discusión de productos derivados. Y esto es la herramienta favorita de los fanáticos tanto del Options Institute, de aquellos que operamos opciones, especialmente aquellos que nos gusta visitar herramientas que están por allí disponibles, Options Profit Calculator, Options Strat, no estoy haciéndole publicidad alguna, pero que constantemente estamos viendo cómo actúan estos diagramas de flujo y estos diagramas de riesgo. Y aquí nos encanta porque en el Instituto de Opciones los cursos, los materiales educativos en Opción Sigma los utilizamos constantemente porque son una forma de visualizar una elección de inversión y los posibles impactos a nivel de riesgo o a nivel de beneficios que tengan en esas elecciones. Así que vamos a repasar lo que representan cada uno de los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Entonces, en el eje X, en un diagrama de pago, el eje horizontal o el eje X, lo que estamos viendo aquí, va a representar el precio de la acción o el precio de ejercicio o el nivel del índice. Entonces, eso es lo que nos va a indicar el eje X. Y el eje vertical, el Y, lo que nos va a representar es la cantidad del P&L o el Profit and Loss o la cantidad de dinero pagado o recibido por el contrato para la transacción. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de un mundo en donde no hay derivados, solamente hay tres opciones. En un mundo donde realmente no existen los derivados financieros, solamente vamos a contar con tres opciones. Podemos estar largos, un inversor puede estar largo o está long, ustedes lo van a utilizar, van a ver mucho esa palabra, cuando posee un activo y el inversor gana dinero cuando el activo aumenta de valor, el activo se valoriza, cuando el precio aumenta. O también podemos estar cortos. Y es que cuando el inversor está corto en un activo, gana dinero es cuando el activo disminuye su valor, el activo se desvaloriza. Pero también podríamos estar en otro escenario, que es fuera del mercado. Entonces, ustedes como inversionistas pueden optar por estar fuera del mercado y no van a experimentar ni riesgo, ni tampoco van a experimentar, por supuesto, recompensa. Entonces, de esta manera, cuando no tenemos productos derivados, no tenemos más que estas tres alternativas. No me gustaría utilizar la palabra opciones para no confundirla con nuestros contratos de opción. No tenemos sino estas tres alternativas. Entonces, en el diagrama de pago, cuando nos estamos expuestos largos a acciones, como se ve en este diagrama, lo que se hace es trazar una línea recta en un ángulo de 45 grados, o si se quiere ver, una pendiente de +1, y eso significa que por cada dólar que sube el precio de la acción, el precio del activo sobre el cual nos derivamos, el precio del subyacente, el pago también sube $1. Y por cada dólar que baja el precio, ¿adivinen qué? El pago baja, el beneficio se reduce en $1. ¿Quién podría decirme cuál es la pendiente de una posición corta en acciones? Entonces, una pendiente, una posición larga es +1 y una pendiente de una posición corta, ¿qué sería? -1. Entonces, ¿qué nos dicen estas pendientes sobre cómo ganamos o perdemos dinero en función del cambio de precio de la acción? El comprador o vendedor de la acción gana dinero si el precio de la acción aumenta o disminuye de valor, dependiendo si estoy corto o largo en la posición. Entonces, el diagrama de pago lo que nos muestra es una representación visual de hablemos de esas permutaciones de el profit and loss, ya que lo que hace es mapear, poner allí sobre un diagrama, la relación entre el precio de la acción, que es el eje X, recuerden, y el pago, que es el eje Y.
Ahora, la mejor manera de entender esto es experimentarlo y vivirlo. Así que vamos a imaginarnos que compramos una acción de la compañía ABC el lunes en la mañana a $125. Entonces aquí tiene una receta bastante fácil y útil para dibujar diagramas de pagos de acciones y futuro. Entonces yo les invitaría a que tomen un papel, un bolígrafo, para que practiquemos juntos lo que significa esto. Entonces vamos a ver, ¿listos? ¿Ya? ¿Listos con su papel, lápiz y bolígrafo? Entonces vamos a entender que el lunes por la mañana entonces compramos la acción a 125 y vamos a marcar en nuestro gráfico, el gráfico que hemos trazado, trazamos nuestra línea horizontal y nuestra línea vertical y vamos a poner allí el precio de la acción a lo que lo compramos. ¿Listo? Ahora el primer paso es marcar el precio de la acción en el eje X. Aquí lo marcamos. Y el paso 2 que tenemos que hacer, dibujar, como cuando compramos, significa que estamos largos, vamos a dibujar una línea de ¿qué? De 45 grados. Entonces, allí sabremos si vamos a ganar o perder dependiendo de dónde esté la acción. Entonces, aquí tenemos una posición larga y ganamos dinero a medida que aumenta el precio de la acción. Siendo este el caso, pues dibujamos esa línea de 45 grados hacia arriba, hacia la derecha, por encima del eje X, por acá por encima del eje X, y la línea continúa hacia abajo, hacia la izquierda, por debajo del eje X. ¿Tiene sentido para todos? Bueno, ahora imagínense que al final del día el precio de cierre es en 128. Entonces vamos a marcar aquí 128. ¿Qué pasa con nuestra posición? ¿Qué pasa con la cartera? ¿Ganamos o perdimos? Si su respuesta es ganamos, pues por supuesto, ganamos $3, que es visible aquí en nuestro diagrama, y la marca de $3 en nuestro eje Y. Fíjense que aquí ponemos una marquita en nuestro eje Y. Y ahora una pregunta adicional. ¿Esta es una ganancia o pérdida realizada? Es una pregunta que me hacen constantemente. Es algo sobre lo cual discutimos y ¿esto es una ganancia o una pérdida realizada? Bueno, si su respuesta es que es no realizada, efectivamente esa es la respuesta correcta. ¿Por qué hablamos de que no es realizada? Porque vamos a incorporar algo formalmente a la terminología que utilizamos a diario sobre cómo medir el dinero que ganamos o perdemos. Primero, entonces tenemos ganancias o pérdidas realizadas versus no realizadas. Y decimos que las ganancias o pérdidas son realizadas cuando una acción o otro activo, otro papel que estemos negociando, y cerramos la operación. Si lo compramos, lo vendemos. Si lo vendemos en corto, lo recompramos. Entonces es cuando cierro la operación, es que hablo ya de una ganancia realizada. Cuando se cierra la operación realmente, es que hablamos de una ganancia o una pérdida realizada. Entonces, ganancias y pérdidas no realizadas también se conocen como ganancias o pérdidas en papel. O sea, es una ganancia o pérdida flotante. Realmente hasta que no cierra la operación es que no se realiza una pérdida o una ganancia. Luego tenemos otro concepto que se llama el mark to market. Este es un método, y este va a ser súper importante ahora que vamos a hablar de los futuros, para medir el valor justo de los activos que tiene una cuenta y que implica simplemente registrar el precio que tiene ese activo para reflejar el valor en el mercado actual. Entonces, al final de cada día, el precio de cierre de ese activo, de ese valor, se utiliza para establecer el famoso mark to market, que es el precio para determinar el valor en el cual se encuentra el valor de liquidación de la cuenta. Entonces, la cantidad de margen que se necesita también va a depender de ese valor y el capital que tiene disponible para utilizar al día siguiente. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, ¿ustedes qué se les ocurre que podría ser este mark to market? Y muchos los podrían interpretar como el mid price, por ejemplo, o simplemente el valor que se establece de cierre podría ser la marca con la cual calculamos o el punto sobre el cual calculamos el valor de liquidación de nuestra cartera o de nuestra posición. Entonces, acabamos de hacer nuestro primer diagrama de pago juntos. Esta es la visualización limpia para que nuevamente la tengan como referencia. Y esto es en donde hacemos la compra de una posición larga. Compramos una posición, estamos largo en la posición y así se refleja. Pero entonces,
Si ustedes lo pueden imaginar, literalmente lo pueden construir. Porque podemos usar diagramas de pago y ver los diferentes escenarios que tenemos en las ganancias, especialmente los derivados. Yo sé que para muchos de los que llevan tiempo en la comunidad ya saben que utilizamos muchas de estas estrategias y partimos de plasmar en un papel, en una gráfica, cuál sería el comportamiento de este tipo de productos, de este tipo de estrategias, veamos su perfil de riesgo y su perfil de beneficio. Entonces, vean que algunos diagramas son más complejos, pero es interesante que ustedes conozcan los principios básicos de las opciones, tanto call como put. Y desde allí pueden comenzar a crear estrategias para resultados muy específicos, siendo conscientes de las compensaciones o el riesgo recompensa que tienen cada una de estas estrategias. Entonces vamos a explorar el más simple de los productos de los derivados hoy. Ustedes me han escuchado por años hablar de opciones, pero vamos a hablar del producto derivado más simple, los futuros. Porque los futuros proporcionan un poco más de alternativas y flexibilidad que las posiciones largas o cortas en acciones, porque tienen características estandarizadas en sus contratos, apalancamiento, unos tiempos de vencimiento que vamos a poder, digamos, ver sus diferencias, establecer cuáles son los beneficios de cada uno de ellos. Pero primero, quiero que entendamos qué son los futuros y cuál es la diferencia con un tipo de contrato que es parecido como los forwards. Entonces, los futuros son la evolución natural de los contratos a plazo. Los futuros han existido desde la época de Hammurabi. Ustedes, si recuerdan las clases de historia, fue el primer código legal escrito que permitía a las personas pagar por un bien a un precio negociado hoy para la entrega en el futuro. Entonces, los contratos del futuro, en su forma actual, como los conocemos, hoy como los operamos, han existido por más de 150 años y surgieron por necesidad, pero vienen desde miles de años atrás. Imagínense, estamos hablando del Código de Hammurabi. A mediados del siglo XIX, las prácticas que se tenían para intercambiar los productos agrícolas y los productos agrícolas industrializados aumentaron drásticamente en volumen, la producción industrial y el aumento de los cultivos. Entonces, ante la demanda de los mercados de futuros que existía, ante los productos que estaban allí, muchas veces las cosechas se podrían, se tiraban a las calles cuando la oferta superaba la demanda. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Eso era un desincentivo para los agricultores, para los granjeros, porque había de repente mucho volumen de ese producto que se estaba cultivando y no había quien lo comprara. Ley natural de oferta y demanda. Entonces los cultivos llegan al mercado en épocas del año muy predecibles. Ustedes saben que de repente la estacionalidad se producen, hay ciertas frutas y ciertas legumbres y ciertas hortalizas y otros productos del campo que por ciertas épocas del año están más abundantes. Entonces, ¿qué quieren los productores? ¿Qué quieren que pase con el precio con quienes cultivan? Pues que les paguen el precio más alto, ¿verdad? Quieren mejor precio, el mejor precio posible por esa cantidad que están produciendo. ¿Y qué quieren los consumidores en su contraparte? Quieren pagar el precio más bajo. Entonces, pues aquí se configura todo lo necesario que tendríamos que tener para que se configure un mercado. Entonces, por allá a mediados del siglo XIX, más específicamente en 1848, un grupo de personas, estos emprendedores, fundó en Chicago, y ustedes se preguntarán hoy por qué muchos de las bolsas de derivados se encuentran en Chicago. Y aquí esta es la razón. Porque desde esa época se fundó en Chicago el Chicago Board of Trade, el famoso CBT. Y allí se comenzaron a negociar los contratos de futuro sobre productos básicos como el maíz y el trigo. Y esto permitía a los usuarios finales, como los panaderos o procesadores de alimentos, asegurar un precio de compra hoy para los materiales necesarios en el futuro. Necesitaban asegurar que los precios que estaban negociando hoy se abastecieran en un futuro y siguieran conservando este mismo precio que se había prenegociado desde hoy. Entonces, ¿qué hacían esos contratos? Ayudaban a compensar el riesgo en caso de ¿qué? De una sequía o algún evento imprevisto que pudiera aumentar los precios de los materiales. Los agricultores, por otro lado, podían vender los contratos
de productos básicos, los famosos commodities, a un precio específico hoy para entrega en un momento específico en el futuro. Y esto lo que hacía es a los agricultores les ayudaba a gestionar los flujos de efectivo y esto, por supuesto, le reducía su incertidumbre en el precio. Entonces, realmente venimos utilizando de manera práctica, como lo que vemos en la actualidad, los contratos de futuros desde hace un poco más de 150 años, tal vez, no, más de 150 años, 170 años, pero sin duda los orígenes son mucho más antiguos porque hay datos de, por ejemplo, que en la Mesopotamia y en Japón en Mesopotamia, se encontraron tablillas de arcilla que registraban allí los contratos de futuro para la entrega de bienes como cereales y ganado, porque estos acuerdos buscaban proteger que a los agricultores y a los comerciantes de las fluctuaciones en el precio. Y también tenemos datos, esto de la Mesopotamia les estoy hablando de 2000 años antes de Cristo, y desde el siglo XVII en Japón, en Osaka, los comerciantes de arroz crearon un mercado en el que intercambiaban cupones de arroz para garantizar los precios de la cosecha. Y este fue el precursor de los contratos de futuro modernos. Entonces, cuando nace en 1948 el CBOT, el Chicago Board of Trade, pues allí lo que hicieron ponerse de acuerdo fue agricultores y comerciantes para enfrentarse ante la incertidumbre que cada uno tenía y pues para solucionar esto se creó el CBOT. Y después se formalizaron los contratos de futuros, se crearon los primeros contratos de futuro estandarizados, lo que permitió la venta de contratos de futuros en un mercado regulado. Ya posteriormente, en el siglo XX, nace el famoso Chicago Mercantile Exchange, el famoso CME, y después se introdujeron a la bolsa los futuros financieros, y después nacieron los futuros sobre los índices bursátiles, pero eso estamos hablando ya de los años 80, que son relativamente nuevos. Hay contratos de futuro sobre monedas, plataformas digitales. Existe contratos de futuro inclusive como las criptomonedas, las tasas de interés, si quiero asegurar una tasa de interés, una tasa de cambio. Incluso hay contratos de futuro sobre eventos climáticos. Pero entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de futuro, por ejemplo, y los forwards? Básicamente, en esencia son lo mismo, cumplen el mismo papel, pero los contratos de futuro están estandarizados. Nosotros sabemos cuánto y cuándo debe entregarse el activo. O sea, hay un intercambio real del activo. Llámese un saco de arroz, llámese un barril de petróleo, llámese un camión de naranjas. De esta manera siempre hay como el estándar de lo que se puede esperar. Mientras que en los forwards no hay un estándar. Realmente es un acuerdo privado que se hace por fuera de la bolsa. El contrato de futuro lo hacemos aquí en la bolsa. Este lo hacemos por fuera. Nos ponemos de acuerdo entre un par de empresas o entre un par de personas. Y también vemos que una de las grandes diferencias es el riesgo de contraparte. ¿Qué es el riesgo de contraparte? La posibilidad de que mi contraparte incumpla los acuerdos que se nos formulan a través de ese contrato. Ese es el riesgo de contraparte. Entonces, con los contratos de futuras se elimina este riesgo porque hay algo que se conoce como un clearing house, en donde a través del clearing house se garantiza, es el garante que la contraparte cumpla su parte en el contrato. ¿Listo? Vamos a ver por qué los inversionistas utilizan futuros. Pues ya les hicimos una introducción de los derivados y de los contratos de futuros, pero vamos a pensar por qué un inversor va a utilizar futuros en su cartera. Primero, por eficiencia de capital en la forma de apalancamiento. Y vamos a hablar más sobre esto en un momentito, pero los futuros ofrecen una forma de actuar sobre una opinión de, por ejemplo, generar ingresos sin agotar la liquidez que tiene la cuenta. Los futuros ofrecen acceso a una amplia gama de activos subyacentes, lo que significa que podemos expresar esa opinión de lo que yo creo que puede pasar sobre un índice de acciones, como el S&P 500, como el Nasdaq, sobre una materia prima física, como el trigo, como el arroz, como el petróleo, como el oro, por ejemplo, e incluso podemos expresar esa opinión sobre una moneda extranjera, sobre pares de cambio entre monedas, euro, dólar, dólar americano versus canadiense, dólar contra el peso mexicano, contra el yen, y podemos expresar la devaluación o revaluación de una moneda y también asegurar. Y eso
tiene mucha relevancia, por ejemplo, para los exportadores o importadores de materias primas o de productos terminados, porque ante las fluctuaciones de la moneda podría significar adquirir los productos a unos valores más altos o al contrario, a unos valores más bajos por cuenta de la tasa de cambio, especialmente con aquellos países donde se tengan intercambios comerciales y donde sus tasas de cambio, por ejemplo, estén de alguna manera impactadas por un movimiento artificial de las políticas de ese país. También los futuros ofrecen, em, digamos, algunos bajos costos de transacción y otra de las ventajas de los contratos de futuros es que ofrecen horarios de negociación más largos. Ya sabemos que las acciones, por ejemplo, se operan en el premercado desde las 4 de la mañana muchas veces, horario del este, hasta las 8 de la noche. Los futuros están básicamente 24 horas al día, 6 días a la semana, donde empiezan a operar los domingos a las 6 de la tarde, hora del este, hasta el viernes a las 4:15 de la tarde, hora del este. Entonces tenemos realmente solamente el sábado donde para la negociación, es el único día donde no tenemos negociación. Entonces ofrecen, digamos, horarios de negociación más largos. A mí se me hace extremo tener que estar pendiente de una cuenta 24/6, pero bueno, también son parte de las alternativas que nos ofrecen los contratos de futuro. A ver, otro quiz que vamos a hacer acá. ¿Cuáles son las 3 opciones de inversión en un mundo sin derivados? Aquí les va a salir también una pop-up, una pantallita. Entonces, por favor, seleccionen cuáles son esas 3 opciones que existen, esas 3 alternativas que existen en un mundo sin derivados financieros. Vamos a darle aquí 15 segundos para que tengan la oportunidad de responder. Y listo. Entonces, vamos a ver que esas 3 opciones, sin duda, son estar largo, puedes estar corto o puedes estar fuera del mercado. ¿Qué tal un poquito de trivia divertida sobre los derivados mientras estamos en ello? ¿Alguien sabe cuál fue el contrato de futuros más negociado en el CME a mediados de la década de 1950? Pregunta para la historia. A ver si alguno le pega. Bueno, si alguien pensó que era la cebolla, para aquellos que se preguntan, estos contratos han sido eliminados. Lo siento, ya no están los contratos de cebolla. La palabra Chicago se origina del término nativo Chicagua, lo que significa cebolla apestosa. Las cebollas apestosas florecían a lo largo del río Chicago y los tenedores del contrato de futuros podrían obtener exposición al precio de esas cebollas. Así que ya saben que la próxima vez que les pregunten qué es Chicago, ustedes dicen Chicagua y significa cebolla apestosa. Y allá está el centro del mundo de los derivados en esa cebolla apestosa. Datos interesantes que no sirven para nada, pero que lo hacen a ver a uno un poquito más inteligente. Entonces ella le cuenta a su esposa esta noche, ¿usted sabe qué significa la palabra Chicago? Significa cebolla apestosa en un término nativo llamado Chicago. Bueno, bienvenidos al mundo de los derivados. Si un contrato de futuro, si se está preguntando, ¿es un derivado? Sí, es un derivado. Su valor está vinculado a o está derivado de otra cosa. Los mercados de futuros se crearon y continúan siendo un medio principal que las partes compradoras y vendedoras compensen de manera eficiente un riesgo de precio que preexiste, que está antes de. Entonces ayudan a gestionar la incertidumbre utilizando flexibilidad, elección para catalizar el control y nos permite muchas más alternativas que estar largo, estar corto o estar fuera del mercado. Ahora vamos a saltar a las características claves de un contrato de futuros. Primero, vamos a entender el concepto de fungibilidad. ¿Qué es un bien fungible? Vamos a considerar que un bien fungible es fungible si la unidad del bien es equivalente a otra unidad del mismo bien o subyacente de la misma calidad en el mismo tiempo y en lugar. ¿Qué ejemplos tenemos? Vamos a hablar del concepto de fungibilidad, porque yo sé que esto ahorita va a tener mucho sentido cuando les dé aquí un ejemplo. Entonces, la fungibilidad es una propiedad de un bien, un activo, que permite que esa unidad del mismo activo pueda ser intercambiada por otra idéntica sin pérdida de valor o funcionalidad.
Entonces, en otras palabras, significa que todas las unidades de un activo son equivalentes y pueden sustituirse entre sí. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, un billete de $100 es un activo fungible. ¿Por qué? Porque un billete de $100 es intercambiable por otro billete de $100 sin importar, por ejemplo, el número de serie. Ya sabemos que cada billete es único, tiene un número de serie único y lo puedo intercambiar. Eso es un activo fungible. Acciones. Una acción de Apple es igual a otra acción de Apple sin importar quién la posea. Y los contratos de futuro, todos los contratos de futuro de un mismo activo con igual vencimiento tienen las mismas condiciones y características y pueden intercambiarse. Ahora, ¿qué es un activo, por ejemplo, no fungible? Los bienes raíces. Cada propiedad es única, no puede intercambiarse por otra propiedad sin que afecte su valor. El tamaño del lote es distinto, la decoración es distinta, no es exactamente igual. Las obras de arte, por ejemplo, es un activo no fungible. Un cuadro original de Picasso no es intercambiable por otro sin alterar su valor. Y por allí yo sé que ustedes están familiarizados con un término que se hizo muy de moda, especialmente en la pandemia y por allá por los días de la pandemia, que son los famosos NFTs. ¿Recuerdan? Non-fungible tokens, activos no fungibles, porque representaban activos digitales, representan activos digitales únicos que no podían ser reemplazados de manera equivalente. Bueno, ya sabemos la historia de los NFT. Completo desastre a mi modo de ver. Pero no voy a entrar en esos terrenos. Pero necesitamos que haya fungibilidad en los activos de los contratos de futuro, porque los contratos de futuro deben ser fungibles, lo que significa que cualquier contrato de futuro con las mismas especificaciones, activo subyacente, fecha de vencimiento, tamaño del contrato, es igual que otro del mismo activo. Y esto permite que los traders entren y salgan del mercado con facilidad, ya que no importa quién sea la contraparte en la operación. Entonces, esto va a facilitar la liquidez y la negociación de activos sin preocupaciones por diferencias en que haya en las unidades individuales. ¿Qué otro concepto tenemos? A ver, hay un mercado de contado o de efectivo para el subyacente. El mercado de contado para acciones es como el mercado al contado para productos básicos. El dinero se mueve de una cuenta a otra y el comprador recibe un activo, un subyacente físico o la acción. Los mercados al contado lo que hacen es estar influenciados por la ubicación y la dinámica de la oferta y la demanda que está prevaleciendo. Denle una miradita aquí a la tabla que estamos mostrando en la pantalla. ¿Y qué notamos sobre los futuros de productos básicos mostrados aquí? Cuéntame qué nota. Hay, digamos, algunos simbolismos, algunos datitos que nos permiten sacar aquí algunas conclusiones. Entonces, ¿qué notan? Es que todos los contratos tienen un tiempo hasta el vencimiento. ¿Y alguien puede decirme qué es el vencimiento? ¿Alguna idea de qué significa el vencimiento? Porque yo sé que ustedes están muy acostumbrados a nivel de opciones de hablar de vencimientos, pero tienen connotaciones un tantito distintas. Bueno, el día que vence, vence, pero hay, digamos, en afectaciones en los contratos de futuros no hay afectaciones del teta, por ejemplo, como si lo tenemos en los contratos de opción. El vencimiento de expiración es el tiempo y el día que un contrato de futuros para un mes de entrega específico deja de negociarse. También es la fecha en que se determina el precio de liquidación final. Démosle una miradita al LiveVault de Cboe, que es la herramienta, nuestra herramienta de análisis en el Cboe de opciones de primer nivel, para que ustedes puedan ver esto en acción. Entonces, para aquellos que aún no lo han hecho, ustedes pueden crear una cuenta de prueba gratuita para acceder al LiveVault. La pueden abrir allí en cboe.com/OI-LiveVault3 y ahí trial y ahí pueden abrir su cuenta por supuesto, para que puedan probar esta herramienta. Entonces, estas herramientas interactivas, como la que ustedes ven acá, les van a ayudar a reforzar los conceptos que estamos cubriendo durante esta clase, por lo que les recomendamos que la prueben, le den una miradita. Noten que los contratos de futuro muestran un código, una letra. Fíjense que ustedes van a ver que hay una letra y estas letras van a significar un código de un mes para indicar a qué mes se refiere el contrato y cuándo se liquidará. Pues para el mes de enero tenemos F, para el mes de febrero G, etcétera, 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 hasta llegar al mes de diciembre, que es el mes Z. La liquidación describe lo que sucede con el contrato de futuros al vencimiento. Por ejemplo, un contrato puede liquidarse con el activo físico, lo que significa que efectivamente se le entregará el subyacente.
no todos los contratos se liquidan con el activo físico. Los futuros sobre un índice, por ejemplo, se liquidan en efectivo, según el valor del índice del vencimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente no hay una acción que entregar, no hay un activo que entregar. Y esto también tiene algunas implicaciones, porque digamos que los contratos de futuro se crean para suplir una necesidad de cobertura ante un aumento de precios o cobertura ante una baja de precios, pero muchos lo utilizan para especular. Y estoy seguro que, por ejemplo, ustedes habrán de repente hecho contratos de futuro, quien ha operado contratos de futuro puede haberlo hecho sobre el petróleo, por darles alguna idea. Y fíjense que en el año 2020 los contratos de futuros se fueron a terreno negativo, es decir, a ver, ¿cómo es que un activo cuesta menos que cero? Y esto sucede porque muchos que estaban teniendo contratos de futuro, recuerden que el contrato de futuro los obliga a comprar o vender ese activo en la fecha de vencimiento. Hay un intercambio real. Luego, si usted tiene un contrato de futuro sobre el petróleo, usted está comprando la cantidad de, de barriles que esté estipulada en ese contrato estándar de futuros. Entonces, cuando quisieron deshacerse de todo eso, porque pues, ¿yo qué voy a hacer con esos barriles? A ver, yo opero contratos de futuro para especular desde mi apartamentito de una alcoba, donde me voy a meter 500 barriles de petróleo cuando estoy especulando. Pues no tendría sentido. Entonces terminaron liquidando esos contratos a como de lugar y por eso hablamos de no es que el petróleo haya llegado a terreno negativo, sino que los contratos de futuro estuvieron en terreno negativo. Entendamos otra característica de los contratos de futuro. Aquí olvidé decirle algo. Aquí lo que estamos mostrando en esta herramienta de LiveVol, esto por ejemplo son los futuros del Bitcoin y la fecha de liquidación que se muestra en la segunda columna, en esta que está señalada por la flechita verde. Entonces, al vencimiento, las partes involucradas liquidan sus contratos dependiendo del precio de liquidación del subyacente y esto hace que se complete el ciclo de transferencia de riesgo entre los participantes del mercado. Hay otra característica del mercado de futuros que es bien importante tener en cuenta: el valor nocional y el tamaño del contrato. El valor nocional se refiere al valor del activo subyacente en una operación de derivados. Y esto puede ser el valor total de la posición, cuánto valor controla de una posición o una cantidad acordada en un contrato. Aunque los multiplicadores del contrato difieren de cada producto que tengamos, proporcionan una estandarización en la industria. Por ejemplo, los contratos de granos principales como el trigo están estandarizados, o sea, que tienen un tamaño específico de 5,000 bushels. ¿Alguien sabe por qué? ¿Se le ocurre por qué? Otro de esos datos inservibles, pero que los hacen ver más inteligentes, va a decir a su esposo: oye, imagínate que el contrato de trigo tiene un estándar de 5,000 bushels, porque es que a mediados del siglo XIX, un vagón estándar de Pullman podría contener aproximadamente 5,000 bushels de grano. Entonces el contrato controla hasta el día de hoy el equivalente a lo que un vagón de tren podía transportar en aquella época. Entonces el valor nocional es el concepto clave en el mundo de los derivados, ya que a medida del impacto, veamos lo que es como una medida en donde se refleja el impacto del contrato en nuestras cuentas. Aquí hay otro ejemplo, que es el contrato de futuros del SPX de diciembre del 2020. Se negociaba a un nivel, el índice de 3,451. El multiplicador del contrato de este tamaño estándar es de 250. Entonces, si multiplicamos el precio negociado por el multiplicador del contrato, podremos calcular que un solo contrato de futuros del vencimiento de diciembre equivaldría a $862,750, que es multiplicar el valor que se encuentra en ese momento por su multiplicador, que es 250. Entonces se han hecho otro tipo de contratos que permite tener una exposición al activo, pero sin tener un valor nocional tan grande. Entonces, por ejemplo, se crearon los contratos mini, los E-mini, y también están los micro, que tienen multiplicadores distintos. Entonces, el primero es 250. En el mini tiene un multiplicador de 50. Por lo tanto, tiene un valor de la fracción del monto. Entonces, ¿cómo se calcula? Simplemente toman 3,450 y lo multiplican por 50, que es el valor multiplicador del mini, y esto les da, ¿cuánto? 172,550, si esa es su respuesta, correcto, ese es el precio multiplicador del contrato.
Y hay otro concepto que es el costo de acarreo, que es el costo de oportunidad de no usar efectivo para invertir en un activo libre de riesgo, como por ejemplo los bonos del gobierno que se negocian a la tasa libre de riesgo, o interés menos dividendo. Una definición más simple sería, vamos, que el costo de acarreo es el costo neto de mantener la posición. Por ejemplo, en los mercados de derivados de acciones, el costo de acarreo es el gasto de intereses calculado en las cuentas margen, que es el costo incurrido por mantener el valor subyacente o índice hasta el vencimiento del contrato. En contraste, los mercados de productos básicos también deben incluir el costo, por ejemplo, de mantener el activo en forma física, seguros, transporte, pagos de almacenamiento. Esos son algunos de los ejemplos de lo que significa el costo de acarreo. Entonces recuerden que una de las decisiones más importantes que toma el participante del mercado es la asignación de capital. Y para que ustedes lo puedan hacer bien, deben analizar completamente el costo de oportunidad asociado con las opciones de inversión que se les están presentando. El costo de acarreo es un factor de consideración también en este análisis. Y por último, el term structure. Eh, Todos los mercados de futuros tienen un term structure, que es una herramienta utilizada para comprender el sentimiento del mercado y ayudar a informar las decisiones relacionadas con él. Entonces, en el gráfico de term structure, lo que hacemos es tratar de dibujar por allí el precio del contrato en diferentes vencimientos o expiraciones. Entonces, cuando los futuros exhiben, cuando tenemos un term structure normalito, cuando los futuros exhiben un term structure ascendente, ahí es cuando hablamos que estamos en la fase de contango. Este es un término que van a escuchar mucho a nivel de contratos de futuros. Y el contango es una situación en la que el precio del contrato de futuros a más largo plazo es más alto de un precio que el precio al contado de hoy. Por ejemplo, si revisamos los futuros del S&P 500 en este minuto, podríamos encontrar que el precio es más alto. Estamos todavía en fase de contango. No por mucho, pero sí es más alto. Pero hay momentos en donde el precio puede ser muchísimo más alto que el precio de hoy. Porque claro, la expectativa, recuerde, el futuro es la expectativa que yo tengo de que en esta fecha de expiración de este contrato, el precio esté por allí en esa zona. Entonces, cuando estamos en esa expectativa, estamos en fase de contango. Se espera que entonces el precio del activo aumente con el tiempo y la diferencia entre el precio, entre los diversos vencimientos del contrato, es una función del costo de acarreo y es el sentimiento de los participantes del mercado sobre los precios. Ahora, tenemos otra fase, la fase de backwardation. Porque hay veces que la relación entre el precio y los vencimientos, ¿qué pasa? Se invierte y también se conoce como el term structure en backwardation. Entonces, el backwardation es cuando el precio del contrato de futuros, el de más largo plazo, es inferior al precio del contado del activo hoy. Y en esta consecuencia, el term structure se inclina hacia abajo. Pues algunos ejemplos que podríamos ver de esto es los futuros del petróleo podrían estar en backwardation porque si hay una escalada en las tensiones del Medio Oriente, si hay una escasez, de repente que ponga en vilo, podríamos encontrar que los contratos de futuro, al contrario, podría haber un exceso de producción, o la soya, si hay una sequía durante ciertos meses. Entonces, el tema en esta circunstancia es consistente. El mercado está pujando porque quiere asegurar el producto ahora y pagará una prima por tenerlo ahora. Entonces, reforcemos el término una vez más. Los términos contango y backwardation se refieren a cómo se mueve el precio de un contrato de futuros, si sube o se baja, con referencia, digamos, cuando tenemos como referencia el precio del contado, el spot price, a medida que el contrato experimenta los diferentes vencimientos. Término simple, cuando lo vean que el contrato de futuros vale más que el precio del activo hoy, contango, cuando vale el contrato de futuros menos, el precio de referencia es menor al precio spot o el precio de hoy, estamos hablando de la fase backwardation. Hay algunas limitaciones, yo sé que hay muchas personas preguntándose a las características sobre el tema ya regulatorio, porque es muy importante tener en cuenta las reglas y directrices que han establecido los reguladores en la industria de derivados. Y no son los mismos reguladores, por ejemplo, para la industria de futuros que para la industria de opciones, porque estas reglas lo que hacen es moldear el comportamiento también de los inversionistas. Y es muy importante para los mercados derivados la famosa regla T. Y yo sé que me han escuchado en el pasado hablar de la famosa regla T, porque lo que nos dice es que un inversor puede pedir prestado el 50%
del precio de compra de esos activos que estén negociando, utilizando un préstamo del broker, y el 50% restante debe financiarse con efectivo. Entonces, comprar acciones con dinero prestado, como lo permite la regla T, se refiere como comprar con margen, cuando ustedes han escuchado. Entonces los inversionistas, ustedes, los especuladores, traders, utilizan el margen para crear algo que se llama apalancamiento. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre margen y apalancamiento? Bueno, aunque están interconectados, el apalancamiento y el margen no son lo mismo. El apalancamiento es una estrategia de inversión, específicamente el uso de varios instrumentos financieros o el capital prestado para aumentar el rendimiento potencial de una inversión. El margen es la deuda o el dinero prestado que una persona o empresa utiliza para invertir en otros instrumentos financieros. Entonces, una cuenta de margen les permite pedir dinero prestado a su broker a una tasa de interés fija para comprar acciones, para comprar activos, para comprar opciones, para negociar opciones o contratos de futuros, con la anticipación de recibir rendimientos sustancialmente altos. Podríamos pensar en algunos ejemplos no relacionados con los mercados de estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Aquí hay dos tablas que comparan el impacto de las opciones de financiamiento en los rendimientos y la exposición al profit and loss, a las pérdidas y ganancias. Aquí por ejemplo, nuestro inversionista del ejemplo, el inversionista de los lentes, va a comprar $50,000 en acciones. En el escenario 1, el inversor paga la totalidad financiando la cuenta con cash, con efectivo, y luego utilizando esos fondos de la cuenta para comprar 50,000 en acciones. El poder adquisitivo es de 1x. Es decir, usted solamente puede comprar tantas acciones como ustedes tengan disponible en efectivo. Esas son las famosas cuentas cash. Pero hay otro escenario, en una cuenta margen, en donde yo con $25,000 puedo pedirle prestado $25,000 al broker, voy a tener la misma exposición, pero ahora compro 50,000 en acciones, luego mi poder adquisitivo sube a 2x. Es decir, compro los mismos $50,000 en acciones, pero solamente con $25,000. Pero hay que tener en cuenta los riesgos del apalancamiento. Entonces, imaginemos que las acciones suben $2. El valor de la cuenta en ambos ejemplos aumenta a 52,000. Pero el rendimiento de la primera cuenta sería el 4% y el rendimiento en el segundo ejemplo sería de cuánto? Del 8%. Menos los intereses, por supuesto, adeudados sobre el dinero que les prestó el broker. Y este pago es ciertamente, pues, es muy tentador, pero no podemos enfatizar lo suficiente que el mercado financiero es un juego de suma cero, porque debemos evaluar el otro lado del escenario para comprender completamente la relación de riesgo-recompensa, elegir entre pedir dinero prestado al broker y apalancar nuestras decisiones de inversión. Ustedes me habrán escuchado decir, yo soy enemigo del apalancamiento. Pues es el mayor destructor de cuentas. Entonces veamos el otro escenario. ¿Qué pasa si las acciones bajan $3 en lugar de subir 2? En el primer ejemplo de financiamiento, ustedes van a perder el 6%. Pero en el segundo ejemplo, una cuenta apalancada debe soportar pérdidas, y no solamente pérdidas financieras, también pérdidas emocionales. Porque los mercados son bidireccionales y siempre hay un costo asociado con la elección y la flexibilidad. Aquí perderíamos el 12%. Y como les digo, esto termina siendo el mayor destructor de cuentas. Tengan esto en cuenta a la hora de elegir apalancarse, utilizar margen. Pequeño quiz. ¿Qué variable representa la letra K en un contrato de futuros? Ahí se les debió haber salido un botoncito de poll quizzes para que participen. A ver. ¿Qué variable representa la letra K en un contrato de futuros? Si su respuesta correcta fue el strike, sí, efectivamente es la respuesta correcta. Es el precio de ejercicio, el precio que estableció el cual se puede comprar o vender el subyacente cuando se liquida el contrato de futuros. Ahora que estamos familiarizados con el concepto de futuros, visualicemos la rentabilidad potencial de usar un futuro. Noten que en los futuros acabamos de introducir una nueva variable, K. Todos notan cómo los diagramas de pago para acciones y futuros se ven idénticos, aunque los cálculos de pago son distintos. Fíjense que cuando ustedes trazan un diagrama de pago de contrato de futuros es exactamente igual al de las acciones, tanto corto como largo. Entonces,
aquí vamos a ver un ejemplo del contrato de futuros. Vamos a poner como ejemplo el S&P 500, que el precio del contado de spot es de 1.350. Entonces tomen otra vez el bolígrafo y el papel y recuerden usar la receta para dibujar los diagramas de pago que aprendimos anteriormente. Entonces vamos a poner que el precio del contrato de futuros es 1.350. Marquen el precio de ejercicio en el eje X. ¿Listo? Y determinen en qué dirección dibujar la línea de 45 grados. ¿Ganan o pierden? ¿Vamos a estar largos o cortos? Estamos del lado comprador, estamos ¿qué? Largos, ¿no? Entonces trazan la línea de 45 grados. ¿Ok? Trazan ahí la línea de 45 grados. Si ganan dinero, entonces cuando el activo sube, van a dibujar la línea de 45 grados hacia arriba y hacia la derecha por encima del eje X. Y la línea continua hacia abajo y hacia la izquierda por debajo del eje Y. Entonces, nuestra línea diagonal se mueve hacia arriba a la derecha a medida que el activo subyacente, en este caso el índice de S&P 500, sube de precio de nivel. Imaginemos que dos escenarios del mercado al vencimiento de nuestro contrato de futuros. Pueden ver en la parte inferior izquierda. En un caso, el índice cae a 1.300 y en otro sube a 1.500. ¿Cómo se ve nuestra ganancia o pérdida? Pues fíjense, cuando cae a 1.300, ese sería nuestro diagrama. Agreguen aquí estas rayitas para decir en dónde está 1.300 y 1.500. Y aquí vamos a establecer cuánto sería nuestra ganancia o pérdida. ¿Dónde ganamos dinero? ¿Dónde perdemos dinero? Entonces, estas son las zonas de ganancia de dinero. Entonces, noten que ganamos dinero cuando el índice se negocia por encima de 1.350 y perdemos dinero cuando el índice se negocia por debajo de 1.350. ¿Qué notan sobre el potencial de la pérdida? Que la pérdida máxima puede ser significativa, aunque está limitada porque el contrato no puede negociarse por menos de cero. En este caso, la pérdida máxima sería de 1.350. Intentemos otra. Ahora, noten el lado en este ejemplo. ¿Quién puede escribirme cómo dibujamos un diagrama de pago? Cuando estamos del lado vendedor. Bueno, entonces vamos a ponerlo de esta manera. Si nosotros estamos short en el contrato de futuros, vamos a trazar nuestra línea diagonal. Entonces ahora nos beneficiamos. Fíjense que el P y L aumenta a medida que la acción cae o el activo cae de precio, en este caso el S&P 500. Entonces es el mismo escenario, pero ahorita estamos cortos, empezamos a ganar dinero. Es cuando el activo subyacente cae de precio y perdemos dinero cuando aumenta de precio. Entonces, aquí la pérdida máxima es ilimitada porque no hay límite de cuán alto puede subir el precio del activo en el futuro. Otro quiz. ¿Qué características de un contrato de derivados crea apalancamiento? A, multiplicador del contrato. B, vencimiento del contrato. C, activo subyacente. D, precio de ejercicio. Lo que crea el apalancamiento en este tipo de contratos es que el multiplicador del contrato, estamos hablando del futuro, y realmente no puedo hablar de un valor estándar en nuestros contratos de futuros porque cada contrato de futuros, dependiendo del activo, dependiendo del commodity que estemos operando, va a tener un valor multiplicador distinto. Para el caso de las opciones, por ejemplo, el multiplicador es 100. Sabemos que un contrato de opción, su factor multiplicador es 100 para todas las opciones. Pero para los contratos de futuro, nos podemos tener, si es el mini, si es el micro, si es el mini recontra micro o el mini recontra maxi, bueno, va a tener un factor multiplicador distinto. Es importante que ustedes conozcan el factor de multiplicador antes de atreverse a operar con este tipo de activos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos logrado juntos en esta sesión para ya ir cerrando este objetivo que tuvimos y de construir los diagramas de pago para precios de acciones y futuros y cómo funcionan y cómo podemos utilizar estos diagramas para tomar nuestras decisiones de asignación de capital y ver las características y propiedades de los contratos de futuros. Así que aquí vamos a dar espacio de repente para algunas preguntillas, que yo sé que hay varias por aquí en donde nos preguntan, por ejemplo, que si podríamos tener los futuros por días o son entradas y salidas el mismo día. Tú puedes obtener la entrada y la salida cuando quieras. Tú no tienes que llevarlo hasta el vencimiento. Es más, muchos especuladores de los contratos de futuro operan, abren y cierran sus operaciones el mismo día. Solamente les interesa especular un ratito en el mercado. Y lo que termina sucediendo es que eso también tiene una implicación porque los márgenes requeridos
intraday son menores a los márgenes requeridos overnight. Porque en un intradía, pues yo puedo solucionar rápidamente, pero un overnight, usted está durmiendo, se le cae el precio del activo, se le sube el precio del activo si van corto, empieza pérdidas irreparables, pues los márgenes son más altos en los que mantenemos durante la noche. En los contratos de futuros, excelente pregunta, ¿no hay pattern day trade? No, no hay pattern day trade. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué hay pattern day trader en las acciones? ¿Y por qué no hay hay pattern day trade en las opciones? Es porque los contratos de futuros están en un marco regulatorio diferente al de las acciones. La regla PDT, que fue establecida por FINRA, el Financial Industry Regulatory Authority, creo que es las siglas, aplica solo a las cuentas margen que operen acciones y opciones en las bolsas reguladas por la SEC, por la Securities and Exchange Commission. En el caso de los futuros, porque están exentos de la regla del PDT, porque la regulación es diferente, los regula la CFTC, que es la discúlpeme, Commodity Futures Trading Commission, y no es regulado por la SEC. Entonces, la Commodities Futures Trading Commission, la famosa CFTC, no impone esas restricciones similares a las del PDT para traders de futuros. Las estructuras de margen también son distintas. En acciones, el apalancamiento se basa en el crédito otorgado por el broker, lo que genera riesgos de insolvencia para clientes, especialmente con cuentas pequeñas. En los futuros, el margen es un depósito de garantía que se gestiona por la Cámara de Compensación, que reduce el riesgo de impago. Aquí no hay cuenta mínima de $25,000 para realizar más operaciones, 4 más operaciones intradía en un periodo de 5 días, porque te etiquetan como parent day trader. En el futuro puedes operar tantas veces como quieras una cuenta pequeña siempre que mantengas el capital requerido. La liquidación es instantánea en ajuste diario en acciones. Eso ya lo han mejorado porque antes era T más 5, T más 3, ahora estamos en T más 1, lo que puede generar temas de liquidez porque las acciones que yo vendo, el broker no recibe el dinero, antes no recibía el dinero hasta dentro de 5 días. Entonces crea un riesgo allí para el broker. Entonces, de esta manera, y es que sucedió en la década de los 90, el 2000, en donde operadores, esta regla es relativamente nueva, la del PDT. Entonces pusieron ahí en problemas algunos brokers por esto. Y en el futuro las posiciones se ajustan diariamente en market to market y de esa manera también se elimina la necesidad de la regla PDT, la regla del Parent Day Trade. Los futuros ofrecen flexibilidad para operar intradía, son más extensos, pero también tengan en cuenta el factor multiplicador, el apalancamiento. eh, Podrían destruir también una cuenta muy fácilmente con apalancamiento y con contratos de futuros. Las comisiones suelen ser mucho más costosas en los contratos de opciones, por ejemplo, sobre futuros que opciones sobre acciones, que eso lo veremos en un seminario próximo. Pero bueno, aquí es como cada quien se sienta cómodo y simplemente lo que queremos es exponerlos a la cantidad de posibilidades que existen alrededor de los derivados financieros. Gracias, Vivian. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención y bueno, te doy paso a ti. Gracias, Luis. Si puedes pasar a las siguientes diapositivas, vamos a ir viendo los disclaimers, las advertencias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos por su participación hoy. Tenemos una clase la semana siguiente con Luis. Es de opciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No, muchas gracias a ti. Si quieren registrarse en la siguiente clase de opciones, pueden visitar www.cboe.com y buscan en la pestaña de educación. Ahí está toda la programación de clases que pueden atender a través de el Options Institute y el CBOE. Genial. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias por su asistencia y bueno, nos vemos en una futura oportunidad. Muchas gracias a todos. Thanks, Luis.